Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Hola a todos, bienvenidos a Conservando la Fe, un programa en el que tratamos temas que nos ayudan a permanecer firmes en la fe católica hasta el final, tanto en el modo de pensar como en el modo de vivir. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que todo católico debe conocer. Es una situación que se ha presentado en la Iglesia desde sus inicios, desde los tiempos de los mismos apóstoles, y que al parecer pues perdurará hasta el fin del mundo. Esta situación es que dentro de la misma Iglesia han circulado y circulan falsas doctrinas que deforman el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que lo alteran y que por lo tanto ponen en riesgo las almas, porque la verdad que Jesucristo vino a revelar es necesario conocerla y vivirla para poder continuar en el camino de la vida eterna. Pero si perdemos de vista la verdad, si nos confundimos con doctrinas extrañas, entonces corremos el riesgo de no llegar a la vida eterna por habernos confundido en el camino. Por eso les invito a que pongan atención al mensaje de este video, pero antes les invito a que se suscriban a este canal, denle clic a la campanita, denle clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, denle like al video, compartan para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. En un video anterior que les recomiendo ver a los que no lo han visto, les presenté este libro, muy importante, es el Catecismo Romano, preparado por la Santa Madre Iglesia para sus hijos, para que podamos encontrar en este catecismo la doctrina sana, la misma doctrina que los apóstoles transmitieron a sus sucesores y que la Iglesia ha conservado a lo largo de los siglos, la doctrina que todos necesitamos conocer para alcanzar la vida eterna. En el prólogo del Catecismo Romano, cuya historia ya conté y vuelvo a decir, si no has visto ese video, búscalo en el canal y vas a enterarte de qué es el Catecismo Romano, cuándo se escribió, por qué se escribió y por qué es importante que lo conozcas tú hoy. En el prólogo de este libro quiero leer algunos párrafos que nos ayudan a comprender esta situación que se ha presentado a lo largo de la historia de la Iglesia y que sigue siendo actual. Dice así: y si siempre fue misión y deber esencial de la Iglesia el predicar la verdad revelada, hoy más que nunca representa una necesidad urgente a la que debe dedicarse todo el posible interés y celo, porque los fieles necesitan como nunca nutrirse con auténtica y sana doctrina que les dé fuerzas y vida. A ver, vamos a tratar de entender lo que se dice aquí. Siempre fue misión de la Iglesia anunciar la verdad. Jesucristo es la verdad misma. Y Jesucristo, mientras estuvo aquí en su vida mortal, formó un grupo de 12 discípulos que luego los llamó apóstoles y los envió a predicar con autoridad su doctrina. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, se nos cuenta que Jesús, antes de volver al Padre, antes de ascender a los cielos, juntó a sus discípulos y les dio las últimas instrucciones, lo que quería que hicieran hasta que Él volviera en su retorno glorioso. Dice así en el Evangelio de San Mateo: me ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. Vayan pues, enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a observar cuanto yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación del mundo. Pues escuchamos cómo Jesucristo les da autoridad a sus discípulos para que vayan y anuncien el Evangelio, la doctrina que recibieron directamente de Él, porque a la gente les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos, dicen los evangelios, les explicaba todo en privado. Por eso a ellos los autorizó para que hicieran discípulos suyos a todas las gentes, a todas las naciones. Así instituyó Jesucristo el ministerio de la enseñanza de su palabra. Este ministerio apostólico fue conservado, preservado por sucesión a los obispos, y así el Papa, los obispos actuales y los que ha habido a lo largo de la historia son sucesores de San Pedro,
cabeza del grupo apostólico y de los demás apóstoles. Y ellos enseñan y siguen enseñando con autoridad la verdad que Jesucristo vino a traernos para que podamos tener vida eterna. Y dice en el prólogo del Catecismo Romano que hoy más que nunca la Iglesia necesita predicar la verdad revelada. ¿Por qué? Porque la necesidad es urgente debido a los errores que se difunden entre el pueblo de Dios. Recordemos que el Catecismo Romano fue escrito en el mismo siglo en que inició la Reforma Protestante. Había mucha confusión en Europa entre los que pertenecían a la Iglesia Católica, porque el protestantismo no solamente afectó a los que dejaron la Iglesia, los que siguieron a Lutero y otros fundadores de nuevas iglesias, sino que el protestantismo afectó también a los católicos que se quedaron dentro, porque las ideas protestantes circulaban entre los católicos. Y entonces la Iglesia vio que era necesario reafirmar con claridad, con precisión, con contundencia las verdades que los protestantes estaban negando o cambiando, alterando en el depósito de la fe. Dice que los fieles necesitan nutrirse de la sana doctrina que les dé fuerzas y vida. La sana doctrina de Jesucristo, hermanos, nos da fuerzas y vida. Nos fortalece porque la doctrina de Jesucristo es una fuerza interior. Recuerden que Cristo dijo: mis palabras son espíritu y vida. Y Pedro le dijo a Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra de Cristo es la verdad que vino a anunciar. Y cuando tú la escuchas, la asimilas, la crees por medio de la fe, la asimilas en tu interior, la meditas en tu corazón, esa palabra se convierte en fuerza de salvación para ti. Todos necesitamos fuerza y vida de la palabra de Dios. Continúa diciendo el Catecismo Romano: nuestro mundo conoce demasiados maestros del error, falsos profetas, de quienes un día dijo Dios: yo no he enviado a los profetas, y ellos corrían. No les hablaba, y ellos profetizaban. Ese texto es de Jeremías 23:21. Pseudoprofetas que envenenan las almas con extrañas y falsas doctrinas. Pues miren, hermanos, siempre ha habido, como les digo, desde tiempos de los mismos apóstoles, ha habido dentro de la iglesia, lamentablemente, maestros del error, falsos profetas. Es decir, gente que teniendo a veces el ministerio de enseñar en la iglesia, o bien gente que no tiene ese ministerio pero se lo arroga, enseña doctrinas equivocadas, enseña lo que Cristo nunca dijo, lo que su iglesia nunca ha creído, y confunden a las ovejas de Cristo. En la Sagrada Escritura se nos habla de este fenómeno, de esta realidad triste y peligrosa también para la salvación de las almas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22, dice lo siguiente: como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Como hubo en el pueblo, se refiere al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas que, por ejemplo, cuando los profetas auténticos denunciaban el pecado y decían: cuidado, porque si no somos fieles a la alianza va a venir una catástrofe, los falsos profetas decían: no hay problema, todo está bien, no se preocupen, Dios no va a castigar, Dios no va a hacernos daño. Y los falsos profetas no eran enviados por Dios. Ellos hablaban su propia palabra y decían al pueblo lo que era agradable a sus oídos, lo que la gente quería escuchar. Por eso, así se ganaban la vida, hacían negocio con la gente. Así también dice San Pedro: como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá dentro de la iglesia falsos doctores, falsos maestros de la fe, que atraerán
sobre sí su repentina ruina. Continúa diciendo San Pedro: muchos lo seguirán en sus liviandades, y por causa de ello será blasfemado el camino de la verdad. Desgraciadamente, a lo largo de la historia hemos constatado esta profecía, el cumplimiento de esta profecía. Falsos maestros son seguidos por muchos, que lo siguen en sus liviandades, y por causa de ellos, por causa de los que no enseñan la verdadera doctrina y no viven, por tanto, la verdadera fe, el verdadero cristianismo, es blasfemado el camino de la verdad. ¿Cuántas veces se habla mal de la Iglesia Católica? Se habla mal incluso de Cristo a causa de los malos católicos, de los católicos que no viven la doctrina que Jesucristo vino a enseñar, sino que viven según sus pasiones desordenadas. Y a eso le llaman cristianismo. Y entonces eso causa que otros que nos ven de fuera digan: yo no quiero entrar ahí, yo no quiero ser parte de la iglesia. O bien hay gente que dice: yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, no creo en los cristianos. Solo que esto es para su perdición, porque quien cree en Cristo necesariamente debe creer en la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, con todas las debilidades que pueda tener humanas. En la iglesia de Cristo hay un elemento divino. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Así es que Jesucristo actúa en y por la iglesia. Continúa diciendo San Pedro: llevados de la avaricia, harán de ustedes mercadería con palabras mentirosas. Estos falsos maestros están movidos por la avaricia, quieren sacar provecho de los fieles. Y por eso dice: hacen mercadería de ustedes, se aprovechan de ustedes, porque quieren su dinero, porque quieren los beneficios que el pueblo de Dios les puede ofrecer. Hacen mercadería porque les dicen palabras mentirosas. No le dicen al pueblo la verdad, le dicen al pueblo lo que quiere escuchar. Es una gran tentación de todos los predicadores, decirle a la gente no lo que Dios nos manda decir, sino lo que ellos quieren oír. Y así la gente nos aplaude, así dicen: qué buen predicador, qué buen maestro, qué bien habla. Claro, porque solo les decimos palabras bonitas que los hacen sentir bien, y a veces incluso podemos llegar a consentir el pecado de la gente, a justificar el pecado de la gente, con tal de que nos sigan aplaudiendo, con tal de que sigan diciendo que somos muy buenos, muy pastorales, muy comprensivos, muy tolerantes, muy abiertos. Los falsos profetas hacen negocio con los fieles, no enseñan la verdad de Cristo, no piensan en servir a Jesucristo, sino que piensan solamente en sacar provecho personal. Son audaces, pagados de sí mismos, y blasfemando de lo que no conocen, seducirán a las almas inconstantes. Vean aquí, ¿quiénes son los que pueden caer más fácilmente en la trampa de los falsos pastores? Las almas inconstantes. O sea, el católico light, el católico que es un católico de eventos, que se para en la iglesia ¿cuándo? Cuando necesita algo, cuando quiere ir a pedir un bautismo, quiere pedir el sacramento de la primera comunión para su niño, la confirmación, una boda, un funeral, etc. Católicos de eventos, católicos inconstantes, que no están siempre buscando conocer más a Jesucristo y seguirlo de una mejor manera. Los que no están tratando de crecer en la virtud, los que no meditan la palabra de Dios, los que no rezan todos los días, los que no se confiesan con frecuencia, los que no van a darle a Dios cada semana el culto que Él se merece en el santo sacrificio de la misa. Esos son los que corren más riesgo de ser engañados. ¿Por qué? Porque son los más ignorantes. Son los que conocen menos su fe, los que no conocen la doctrina de Jesucristo, y por tanto cualquiera puede confundirlos, porque no se han adentrado verdaderamente en la religión católica. Dice: son estos fuentes sin agua,
nubes empujadas por el huracán. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia. En ello se realiza aquel proverbio verdadero: volvió el perro a su vómito. Vean lo que dice la palabra de Dios sobre estos falsos maestros. Más les valiera no haber conocido el camino de la justicia. Más les valdría nunca haber sido cristianos, ni a estos maestros ni a los que los siguen. ¿Por qué? Porque es peor estar en la ignorancia o en el error, después de haber tenido la verdad o de haber conocido la verdad, que estar en el error nunca habiendo recibido la verdad. Otro pasaje del Nuevo Testamento, de la primera carta de Juan, dice lo siguiente, sobre el mismo tema: carísimos, no crean a cualquier espíritu, sino examinen los espíritus, si son de Dios, porque muchos pseudoprofetas se han levantado en el mundo. No crean a cualquier espíritu, es decir, está diciendo San Juan, no le hagan caso a cualquier predicador, a cualquiera que les quiera enseñar la palabra de Jesucristo. Tengan cuidado, examinen los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos pseudoprofetas, falsos profetas, que se han levantado en el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que poner atención. Es verdad que Cristo dejó pastores en su iglesia, pastores autorizados para guiarnos como ovejas de Jesucristo. Y esos pastores son el Papa y los obispos, sucesores de San Pedro y los apóstoles. Eso es verdad. Es verdad también que los sacerdotes compartimos, colaboramos en el ministerio pastoral de los obispos. Somos sus ayudantes, pero también es cierto otro factor, que tanto entre los papas como entre los obispos como entre los sacerdotes, pues habemos pecadores. Y hay quienes son o somos pecadores que queremos convertirnos, y hay quienes somos pecadores que no queremos cambiar. Entonces siempre está el elemento humano, el peligro de hacer mal uso de la libertad, y los sacerdotes, los obispos, el Papa, no estamos exentos de ese peligro. Por eso la advertencia de San Juan a los cristianos: ustedes, hijitos, son de Dios y los han vencido. O sea, han vencido a esos pseudoprofetas, porque mayor es quien está en ustedes que quien está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Atención, hermanos. Miren, aquí San Juan nos da una pista para identificar los falsos maestros. Son del mundo. Es decir, no tienen nada de especial con el común de los mortales. Viven igual que todos los demás, los que pertenecen al mundo. Hablan de las cosas del mundo, es decir, hablan de los temas que al mundo le interesa, y esos temas pueden ir variando en cada época. Hablan de las ideas de moda, las que se escuchan en el mundo, esas mismas las repiten ellos dentro de la iglesia, desde sus púlpitos a veces, en sus confesionarios, en sus conferencias. Desgraciadamente esto sucede, y este es un fenómeno que está perfectamente advertido en la Sagrada Escritura. Y a lo largo de la historia también los santos pastores nos han prevenido contra los que enseñan dentro de la iglesia falsas doctrinas. Entonces, el signo de los pseudoprofetas es que son del mundo. No se distinguen por una vida cristiana mejor que la de los demás. No, viven igual que los demás. El Papa Francisco, en una de sus cartas apostólicas, decía que una gran tentación de los cristianos es tener lo que todo mundo tiene y hacer lo que todo mundo hace. Es la tentación del cristiano, revolverse con el mundo. Una cosa es que Cristo quiera que vivamos dentro del mundo para transformar a los que están en el mundo, y otra cosa es que nosotros nos hagamos a la manera de vivir del mundo. Eso no es lo que Cristo pide.
Pide que estemos dentro del mundo, pero sin ser del mundo. Y estos pseudoprofetas hablan de los temas del mundo porque pertenecen al mundo y el mundo los oye. Es decir, el mundo les aplaude. Aplaude su mensaje, dice, qué bien, qué bueno que la iglesia está por fin cambiando esas doctrinas antiguas que ya no son conformes con la vida del hombre de hoy, que ya no le sirven al hombre de hoy. El mundo aplaude esos falsos profetas que niegan la verdad de Jesucristo. Continúa diciendo San Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. San Juan está hablando como apóstol, está hablando en nombre de los verdaderos apóstoles, los apóstoles fieles a la doctrina de Cristo. Nosotros somos de Dios, dice, el que conoce a Dios nos escucha. O sea, el católico que de veras conoce a Jesucristo y que quiere conocerlo más y que quiere seguirlo de verdad, escucha a los verdaderos pastores, a los que no le dicen al católico lo que quiere escuchar, a los que no dicen aquellas cosas por las cuales el mundo aplaude, sino a los que hablan la palabra de Dios, guste o no a los hombres. Continúa diciendo San Juan, por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, un criterio de discernimiento es a qué predicador, a qué maestro, a qué catequista, a qué agente de pastoral el mundo le aplaude. ¿Quiénes son los que hablan de las cosas del mundo y quiénes son los que hablan de las cosas de Dios? Otro texto importante de la palabra de Dios al respecto es el de Hebreos 13, 7 al 9. Dice así, acuérdense de sus pastores que les predican la palabra de Dios y considerando el fin de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre. Por lo tanto, la doctrina de Cristo es la misma, ayer, hoy y siempre. El Evangelio no va a cambiar. El Evangelio de Jesucristo no tiene por qué adaptarse a los tiempos, adaptarse al gusto de la gente de cada época. Claro que no, porque Jesucristo es la verdad. Somos nosotros los hombres de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las culturas, los que debemos escuchar la verdad de Jesucristo y conformar nuestra vida con esa verdad. Esté de moda o no esté de moda, nos agrade o no nos agrade. Hay verdades del Evangelio que son muy agradables para nuestros oídos y claro, esas también tenemos que enseñarlas. Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, que Dios quiere que todos nos salvemos, que lleguemos a la vida eterna. Claro que sí, son verdades del Evangelio que tenemos que seguir repitiendo, pero también hay verdades que son incómodas. ¿Por qué? Porque también la iglesia tiene que denunciar el pecado, tiene que advertirles a los hombres de cada época los peligros que los pueden llevar a perder sus almas para siempre. Dice adelante, no se dejen llevar de doctrinas varias y extrañas, porque es mejor fortalecer el corazón con la gracia que con viandas, de las que ningún provecho sacaron los que a ellas se apegaron. Entonces no se dejen llevar por doctrinas varias y extrañas. Les está advirtiendo el autor de la carta a los Hebreos del peligro de dejarnos llevar por lo que escuchamos. A veces, a fuerza de repetir una mentira, la gente llega a creer que esa mentira es verdad y se confunde. No debemos dejarnos llevar por doctrinas varias y extrañas. Es mejor fortalecer el corazón con la gracia. Luego hay otro texto de Efesios 4:14, dice, no sean niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina.
no sean niños que fluctúan. No debemos ser como veletas que el viento mueve a su antojo. No, el cristiano tiene la verdad de Jesucristo y su referencia para su modo de pensar, para el modo de discernir. La referencia del cristiano siempre es la misma doctrina de Jesucristo, la que es la misma ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Cuando vienen ideas nuevas, nuevas ideologías, un entendimiento nuevo del ser humano, un entendimiento nuevo, supuestamente nuevo, de la sexualidad, del amor, del matrimonio, de la familia, etcétera. Un entendimiento nuevo de los derechos humanos que está fundado en una antropología distinta. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pueden ser doctrinas equivocadas. Tenemos que discernir todo lo que escuchamos y tener como referencia la enseñanza perenne de la iglesia, la doctrina de siempre de Jesucristo, la que Cristo dejó a los apóstoles, y comparamos, confrontamos toda doctrina nueva con el evangelio, con lo que la iglesia siempre ha creído, para saber si estamos escuchando verdad o error. Dice la carta a los Efesios dice: por el engaño de los hombres que para engañar emplean astutamente los artificios del error. O sea, está hablando de que no nos dejemos llevar por el engaño de los hombres. Hay hombres que se dedican a engañar y desgraciadamente esos hombres no están solamente fuera de la iglesia. Hay también, desgraciadamente, dentro de la iglesia quien se dedica a engañar y que emplea astutamente los artificios del error. Continúa diciendo el prólogo del Catecismo Romano: sin referirnos al caso de naciones enteras que hoy, separadas del verdadero camino, viven en el error y hasta blasonan de poseer un cristianismo tanto más perfecto cuanto más distante de la doctrina tradicional de la Iglesia y de sus antepasados, es fácil constatar que en nuestros días las doctrinas erróneas se han infiltrado y se siguen infiltrando subrepticiamente en los más insospechados rincones de la catolicidad. Este párrafo dice muchísimo. Dice que hay naciones enteras que son separadas del verdadero camino. Recordemos, el contexto del Catecismo Romano es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante dividió la Europa cristiana en naciones católicas y naciones protestantes. Y entonces naciones enteras, porque si se convertía el rey en protestante, renunciaba a la religión católica, obligaba a todos en su reino a renunciar y a romper con la Iglesia católica. Entonces, naciones enteras iban por el camino del error, pero dice también que algunos hasta blasonan de poseer un cristianismo tanto más perfecto cuanto más distante de la doctrina tradicional de la Iglesia. Atención aquí, hermanos. Hay quienes se glorían de que ahora tienen un entendimiento más perfecto, un entendimiento superior al de los santos del pasado, al de los papas, los obispos del pasado, los doctores de la Iglesia. Presumen de que entienden mejor el cristianismo. Consideran a los grandes santos y teólogos del pasado, al magisterio de siempre de la Iglesia, a esa enseñanza perenne, la consideran como pasada de moda. Es decir, dicen, ya no tenemos por qué seguir esos criterios antiguos, ya no nos sirven para nada. Ahora nosotros sí entendemos mejor el Evangelio. Ahora nosotros sí comprendemos mejor las palabras de Jesucristo. Ahora entendemos que lo que antes se llamaba pecado ya no es pecado. Ahora entendemos que la rigidez de antes, supuesta rigidez de del pasado, no era correcta y tenemos que hablar de pura caridad, de puro perdón, de pura misericordia. Esta gente, dice, se gloría
de poseer un cristianismo tanto más perfecto cuanto más distante de la doctrina tradicional de la Iglesia. Esto sigue pasando hoy. Hay quien se burla de la doctrina tradicional de la Iglesia. Hay quien se burla de lo que creyeron los antepasados. Nada más basta recordar qué se piensa ahorita, por ejemplo, qué piensan muchos católicos de la doctrina moral sexual de la Iglesia, por ejemplo. Muchos católicos piensan que la Iglesia verdaderamente estaba atrasada, anticuada, y que debe de cambiar sus posturas. ¿Para qué? Para amoldarlas al modo de pensar de los hombres de hoy. Y dicen, es que si seguimos aferrados a esas doctrinas vamos a perder gente. Entonces, cambiemos esas posturas, cambiemos esas enseñanzas del pasado y así la gente va a llegar a la iglesia, así la gente va a estar contenta en la iglesia católica, así vamos a ganar más adeptos para Jesucristo. Pero esto es un error, esto es un error terrible. ¿Por qué? Porque significa que nosotros nos ponemos como grandes sabios en comparación con los católicos de los primeros siglos, los católicos de la Edad Media, los católicos de la Edad Moderna. Eh, Pensamos que nosotros somos los sabios y ellos eran ignorantes. Ellos no entendieron a Jesucristo realmente, no entendieron el Evangelio. Ahora finalmente nosotros lo estamos entendiendo. Ese es un signo de soberbia. Dice adelante el Catecismo Romano. Es fácil constatar que en nuestros días las doctrinas erróneas se han infiltrado y se siguen infiltrando subrepticiamente en los más insospechados rincones de la catolicidad. Aquí está otro fenómeno lamentable, pero debemos tener cuidado. Y esto no puede ser una teoría de la conspiración, como se está de moda acusar a quienes hablan de infiltración dentro de la iglesia. Pues ya lo decían los que elaboraron el catecismo romano y todos los papas que lo han recomendado. Se supone que están de acuerdo con lo que ahí dice. Doctrinas erróneas han infiltrado y se siguen infiltrando. Y como les digo, pues esto continuará probablemente hasta el fin del mundo. En la Iglesia Católica hay falsos maestros, falsos doctores que enseñan doctrinas erróneas. Y entonces esas doctrinas se difunden. A veces de manera oficial, desgraciadamente, a veces por debajo del agua, como decimos. A veces entre los ambientes del clero, a veces entre los ambientes de la vida consagrada, a veces en los ambientes laicales. Pues en todas partes está la confusión. Hay infiltración de ideas erróneas. Y estas ideas se van difundiendo muchas veces a escondidas en los más insospechados rincones de la catolicidad. Pues esto que valía para el siglo XVI cuando se escribió el Catecismo Romano, también sigue siendo un problema actual. Y por eso debemos estar atentos. Necesitamos saber discernir las doctrinas que circulan en nuestros ambientes católicos, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, movimientos. Hay que discernir las doctrinas y tenemos una referencia, hermanos, tenemos la referencia de la tradición. No basta escuchar las novedades que circulan en este tiempo. Hay que ver si esto que escuchamos hoy es lo mismo que la iglesia ha creído siempre, porque recuerden, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que Cristo no cambia de doctrina, Cristo no cambia de opinión. Cristo no es como la chimoltrufia, que como dice una cosa dice otra. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces su doctrina es la misma. Y ahí está una clave para no caer nosotros en la confusión. Pero necesitamos estudiar, necesitamos conocer la doctrina católica de siempre. Ahorita vamos a ver cómo podemos conocer esa doctrina. Continúan diciendo el Catecismo Romano. Frente a esta lamentable situación, los padres del Concilio Ecuménico de Trento juzgaron necesario contraponer algún antídoto eficaz al mal tan peligrosamente difundido.
Por esto, junto a la gigantesca obra de exactas definiciones de los principales artículos de la fe católica, acordaron redactar un formulario seguro y un método de fácil y eficaz presentación de las doctrinas elementales del cristianismo. Entonces, los padres del Concilio de Trento, del cual hablé cuando conté la historia del Catecismo Romano, en ese video que les recomiendo que vean, el concilio se desarrolló entre 1545 y 1563. Hubo documentos que redactaron los padres del Concilio de Trento, documentos teológicos muy importantes para el estudio de la doctrina en los seminarios, en las universidades católicas. Estos documentos del concilio tienen un lenguaje filosófico teológico difícil de entender para el católico común. Pero dice aquí que además de esos documentos en los que se expuso la doctrina que estaban negando los protestantes en una forma clara, precisa, contundente, los padres del Concilio de Trento pensaron en otro instrumento, porque ellos sabían que esos documentos que ellos redactaron en el concilio no los iba a entender el católico común. Por eso quisieron dejar un instrumento para la enseñanza de la doctrina católica que fuera más accesible, especialmente a los que tenían el encargo de enseñar la doctrina a los fieles. Especialmente se pensó en los párrocos. Pensaron en un catecismo. Dice aquí en el mismo prólogo: a él deben conformarse y uniformarse cuantos tengan alguna misión docente en la iglesia. O sea, al catecismo romano deben conformarse todos los que tengan la misión docente en la iglesia. ¿Por qué? Porque miren, en la iglesia los que enseñamos la fe no debemos de ser novedosos. Podemos ser novedosos en el sentido de los métodos, en el sentido de las técnicas, los recursos que utilicemos para enseñar la fe, pero no debemos ser novedosos en el mensaje, porque la doctrina es la misma. La doctrina de la iglesia no cambia, como ya lo he explicado. Continúa diciendo el Catecismo Romano: no obstante esto, consideraron los padres de máxima importancia el publicar bajo la autoridad misma del concilio un nuevo catecismo, en el que los párrocos y cuantos se dedican a la enseñanza de la religión pudieran encontrar normas seguras para la cultura cristiana y para la edificación espiritual de los católicos. Vean, entonces pensó en que se redactara un nuevo catecismo. No es que no hubiera otros en el pasado. Desde el inicio de la Iglesia Católica ha habido catecismos, síntesis de las verdades más elementales de la fe. Pero pues los catecismos se han ido perfeccionando también a lo largo de la historia. Se ha perfeccionado el lenguaje, las formulaciones dogmáticas se han expresado de modo más preciso y más claro. Por eso se pensó en un nuevo catecismo que sirviera a los párrocos y a los que enseñan la doctrina católica. Dice: para que encontraran normas seguras para la cultura cristiana y para la edificación espiritual de los católicos. Este catecismo es una norma segura para la cultura cristiana, es decir, para cultivar la fe católica. Porque así como uno solo es el Señor y una la fe, una y universal debe ser también la norma directiva en la enseñanza religiosa y en la formación cristiana de las almas. Una norma directiva para enseñar la doctrina católica, porque es una sola doctrina. Entonces no debiéramos escuchar doctrinas distintas en una parroquia y en otra, en un colegio católico y en otro. No debiéramos escuchar doctrinas distintas cuando uno va a confesarse con un sacerdote y con otro. Debiéramos escuchar siempre la misma doctrina, tal vez con expresiones diferentes, tal vez con palabras, con ejemplos diferentes, pero la doctrina debe de ser la misma, porque hay un solo Señor, una fe, una sola verdad que todos necesitamos conocer. Más adelante, el Catecismo Romano habla del
del fin que deben tener la predicación y el apostolado, este ministerio de enseñanza de la fe. Y aquí, pues atención, esto sirve para todos nosotros que somos sacerdotes, para los catequistas, para los padres de familia, para todos aquellos que de algún modo están llamados a enseñar la doctrina católica. Dice el Catecismo Romano, algunas nociones que deben ser consideradas atentamente y nunca olvidadas por los sacerdotes. Va a mencionar algunas cuestiones que nunca deben de ser olvidadas, principalmente por los sacerdotes, pero vuelvo a decir, esto se aplica para todos los que enseñamos la fe. Ellas les ayudarán a descubrir mejor la única meta de todos sus afanes y trabajos apostólicos y el camino más recto para alcanzarla. Vamos a poner atención cuáles son esas nociones que los que escribieron el catecismo y los papas que lo han difundido, lo han recomendado, siguen diciéndonos a nosotros hoy. Primero, recuerden en primer lugar que toda la ciencia cristiana y, en frase de Cristo, la misma vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. El fin de nuestro trabajo pastoral es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No debemos buscar otra cosa más que Dios Padre y Jesucristo, su enviado, sean conocidos. Y esto abarca toda la doctrina que Jesucristo nos vino a revelar, porque en eso consiste la vida eterna, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. En ese consiste la vida eterna, es decir, no podemos salvarnos, no podemos llegar al cielo si no conocemos a Jesucristo, el enviado de Dios, y al Padre por medio de Él, y si no conocemos la doctrina que Jesucristo nos vino a enseñar, porque esa doctrina marca el modo de vivir. Recordemos que el cristianismo no es solamente una manera de pensar, es un modo de vivir. Hay un camino, un modo de vida que lleva a la perdición eterna y hay un modo de vida que lleva a la salvación eterna. Continúa diciendo el catecismo, a esto debe tender en último término toda predicación y enseñanza en la Iglesia, a que los fieles deseen vivamente conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Cita aquí el catecismo a San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Entonces, todos nuestros afanes deben tender a que los fieles deseen conocer más, que estén más hambrientos de conocer la doctrina de Jesucristo y conocer a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque el cristianismo aquí en la tierra consiste en compartir la cruz de Cristo, tomar nuestra propia cruz y seguirlo. La gloria viene hasta después de la muerte. Aquí en la tierra seguimos a Cristo crucificado. Cargamos la cruz junto con Jesucristo, esperando y teniendo la certeza de que si compartimos su cruz, vamos a compartir también su gloria después de esta vida. Dice también, a persuadirles con certeza y con un íntimo sentimiento de religiosa piedad en el corazón de que ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos, siendo Él la propiciación de nuestros pecados. Un maestro de la doctrina católica debe tener bien claro que debe hacer entender a sus fieles que no hay otro nombre en el que podamos encontrar salvación más que en el nombre de Jesucristo. No hay salvación fuera de Cristo. Él es el único, Él es el Hijo de Dios y por eso a Él debemos conocerlo hasta donde nos dé nuestra capacidad humana. A Él debemos conocerlo y debemos conocer
su doctrina. Y esto requiere tiempo, requiere inversión de tiempo, requiere estudio. No vas a conocer la doctrina de Cristo nada más porque te duermas recargando la cabeza sobre una Biblia o sobre el catecismo. Eso te tiene que costar. Por eso es importante leer, informarse. Es importante buscar buenos cursos para aprender más sobre Jesucristo y sobre su doctrina. Número 2. Segunda recomendación que hace el catecismo a los sacerdotes y a los que enseñan la fe. Y puesto que solo sabemos que hemos conocido de verdad a Jesucristo cuando observamos sus mandamientos, lógicamente se sigue que la vida del cristiano no puede vegetar en el ocio o en la inercia, sino que es necesario andar como Él anduvo, siguiendo con todo el amor posible la justicia, la piedad, la fe, la caridad y la mansedumbre. Atención, hermanos. Ya les había dicho, la religión católica no es nada más una manera de pensar, una doctrina que tenemos que captar con nuestra mente y ya. No, es una manera de vivir. Una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no se pone en práctica, no nos sirve para salvarnos. Nadie va a entrar a la vida eterna solo porque haya tenido la razón, solo porque haya conocido la verdad. Vamos a ser juzgados no solamente en si conocimos la verdad o buscamos la verdad, sino se nos va a juzgar con respecto a si vivimos en conformidad con la verdad o no. Entonces, toda la pastoral, todo trabajo pastoral, nos está diciendo aquí el catecismo romano, debe tender a que los fieles conozcan a Jesucristo y conozcan su doctrina y a que la pongan en práctica, a que cumplan los mandamientos, a que vivan como Cristo vivió, a que fomenten el amor, con todo el amor posible, la justicia, la piedad, la fe, la caridad y la mansedumbre. Sigue diciendo el catecismo, Cristo Jesús, Salvador nuestro, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y adquirirse un pueblo propio, celador de obras buenas. Esto hemos de enseñar y recomendar conforme al mandato del apóstol. Entonces Cristo se entregó, ¿pero para qué? Para rescatarnos a nosotros de la iniquidad. Entonces también un sacerdote, un catequista, un religioso que tiene apostolado, un agente de pastoral, tiene que tener como objetivo sacar a la gente que atiende de la iniquidad. Cristo también quiso adquirirse un pueblo propio, celador de obras buenas. Entonces, esa es la aspiración que todo pastor en la iglesia debe tener, que sus fieles realicen obras buenas, que hagan las obras de Cristo, pero para eso antes deben conocer la doctrina de Jesucristo. Tercera recomendación. Jesucristo nos enseñó además con palabras y con el testimonio práctico de su vida que la ley y los profetas penden del amor. Y San Pablo nos repite que la caridad constituye el fin de los mandamientos y que en ella está la plenitud de la ley. Nadie dudará, por consiguiente, que este debe ser también el empeño especial de todo pastor de almas, suscitar en ellas el amor hacia la bondad inmensa de Dios, para que encendidas en ese divino ardor se sientan atraídas hacia aquel sumo y perfectísimo bien, pues sólo en la unión con Él encontrarán la auténtica y segura felicidad. Miren, hace unos minutos decíamos que hay quienes se creen superiores en el entendimiento de la fe y se glorían de tener doctrinas distantes de la tradición de la iglesia. Se jactan de que ahora sí ellos entienden finalmente la doctrina que no lograron entender también los santos del pasado. Y muchas veces estas personas hablan mal de el pasado de la iglesia. Se expresan mal de los católicos de la Edad Media, de los católicos del tiempo del Concilio de Trento.
y dicen es que era una iglesia rígida, donde no se hablaba del amor, una iglesia en la que se hablaba de pura ley, nada más, pero no se tenía en cuenta la caridad. Eso es falso. Eso es desconocer la propia historia, la historia de la iglesia. Estamos escuchando este párrafo del Catecismo de Trento, el Catecismo romano, y precisamente muchas veces esta gente que habla mal de la iglesia se refiere al pasado como iglesia tridentina, la iglesia de Trento, de la que debimos librarnos finalmente para que el cristianismo pudiera resurgir puro, para que la caridad pudiera volver a brillar en la iglesia. Pues es la iglesia tridentina, porque es la iglesia de siempre, en realidad. No hay muchas iglesias a lo largo de la historia, es una sola iglesia que va caminando hacia la vida eterna, que va guiando a sus hijos de todas las épocas con la misma doctrina, con el mismo amor en el seguimiento de Cristo aquí en la tierra para que salven sus almas. Esta iglesia, que es la de siempre, no hay que hacer distinciones, la iglesia católica es la misma siempre, como Jesucristo es el mismo siempre. Esta iglesia habla del amor. Dice, todos los mandamientos penden del amor. Por eso un predicador católico debe de esforzarse por suscitar en el corazón de los que lo escuchan el amor a Jesucristo. Los mandamientos son mandamientos que son fruto del amor que Dios nos tiene a nosotros. Aunque algunos mandamientos son difíciles de cumplir, de todos modos, todos los mandamientos Dios nos los ha dejado porque nos ama, porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y también Dios espera que nosotros cumplamos sus mandamientos, no movidos por el temor, no movidos por la conveniencia propia o por intereses mezquinos, sino movidos por el amor a Él. Por eso el cristiano no obedece a Dios porque tiene miedo de que Dios le vaya a dar un garrotazo. El cristiano no obedece a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. No, el cristiano obedece a Dios porque ha experimentado su amor, porque se sabe amado con un amor infinito, porque sabe que Dios es su Padre y sabe que Dios como Padre le pide lo mejor. Dios como Padre quiere sacar lo mejor de él y para eso le ha dejado los mandamientos. El católico que ama a Dios de verdad cumple los mandamientos por amor. El amor es el núcleo de la moral católica. Entonces, al hablar del conocimiento de Jesucristo, al hablar de la norma de vida, debemos hablar también del amor de Dios y debemos motivar a quienes nos escuchan a que por amor, no por temor, no por otro interés, sino por amor a Dios, cumplan sus mandamientos. Por amor a Dios se dejen guiar por Él, que por amor a Dios sigan los pasos de Jesucristo. Esa es la ley perfecta, la ley del amor. Entonces, no se suprimen los mandamientos con el pretexto del amor. No se suprimen los mandamientos, ni por hablar de mandamientos suprimimos la caridad. De ninguna manera, sino que, dice el Señor Jesús, si me aman, cumplirán mis mandamientos. El cumplir los mandamientos es una expresión de que amamos a Jesucristo de verdad. Continúa diciendo el Catecismo Romano, ya expongamos las verdades de la fe o los motivos de la esperanza o los deberes de la actividad moral, recalquemos siempre y en todo el amor de nuestro Señor, hasta hacer comprender a los fieles que todo ejercicio de perfecta virtud cristiana no puede nacer más que del amor, ni puede tener otra finalidad que el amor. Entonces, todo ejercicio de perfecta virtud cristiana tiene que nacer del amor y tender hacia el amor, que el amor es Dios mismo. Así es que, bueno, aquí les decía al inicio, estamos hablando de que desgraciadamente desde que comenzó la iglesia se han infiltrado doctrinas equivocadas que confunden a los fieles y esta confusión lleva el peligro
de errar en el camino de la salvación eterna, pero se nos ha dado una pista para no caer en esta confusión, para salvarnos de esta confusión. ¿Y cuál es esa pista? Pues la verdad de Jesucristo, la verdad que Jesucristo enseñó y que la iglesia ha creído siempre. ¿Dónde podemos encontrar esa verdad que la iglesia ha creído siempre en un modo accesible, entendible a todos nosotros? Bueno, uno de los instrumentos que la Madre Iglesia nos ha dejado es este Catecismo Romano. Ustedes ven aquí un libro muy grueso, no es tan extenso como parece. Lo que pasa es que este libro trae la edición en latín y en español. Y luego además trae un largo comentario hecho por el padre Pedro Martín, que fue el que preparó esta edición del Catecismo Romano. El Catecismo original tiene algunos 400 párrafos nada más. Así es que no es un libro tan extenso, lo pueden ir leyendo poco a poco y como les decía, este catecismo se puede conseguir en internet, se puede encontrar en versión PDF. Está también el Catecismo de la Iglesia Católica que mandó preparar el Papa Juan Pablo II y que también nos dejó a la Iglesia. Ese sí es un libro, me parece a mí, un poco más extenso, por eso yo les recomiendo comenzar con el Catecismo Romano, que es un poco más sintético. Es entendible, yo creo que la mayoría de sus párrafos son entendibles al católico común y allí pueden tener una guía más breve y segura. El Catecismo de la Iglesia Católica que mandó preparar y aprobó el Papa Juan Pablo II también es un excelente instrumento para conocer la fe, solo que allí se explican las cosas de un modo más amplio y puede ser que gente pues batalle más para leer un libro tan extenso como el Catecismo de la Iglesia Católica, el que tenemos en la actualidad. Por eso recomiendo yo el Catecismo Romano. De todos modos, ambos catecismos tienen la misma doctrina. No es la doctrina de la iglesia del siglo XVI y la doctrina de la iglesia del siglo XX. No hay diferencia. Es la misma doctrina. Y ambos son catecismos en los que va de por medio la autoridad de la iglesia. Entonces, yo le recomiendo mejor recurrir al Catecismo Romano para empezar. Después, un segundo paso podría ser estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, en lugar de empezar con otros catecismos. El problema que tenemos es que hay muchos catecismos actuales que circulan que ya tienen un catolicismo diluido, que ya no ponen el mismo énfasis en las verdades en las que la iglesia de siempre ha puesto el énfasis, que ya no hablan la doctrina católica con la misma claridad con la que la iglesia había enseñado siempre. Entonces, por eso yo recomiendo que recurramos a un catecismo tradicional como el catecismo romano. Está el catecismo de San Pío X también, que es un catecismo preparado por un papa santo en modo de pregunta y respuesta, y él sí pensó que su catecismo fuera para el católico de a pie, como se dice, el católico ordinario. También es recomendable el catecismo de San Pío X. Pues bien, hermanos, la iglesia nos ha dado una guía segura para escuchar la voz de Cristo, para no confundirnos con doctrinas equivocadas. Es importante saber entonces que no todo lo que escuches, aún dentro de la iglesia, lo tienes que creer acríticamente. Tienes que discernir los espíritus, tienes que discernir las ideas que circulan y ver si son compatibles o no con la doctrina de Cristo, con la doctrina que la iglesia siempre ha creído y siempre ha enseñado. Por eso la tradición católica es la referencia para juzgar las doctrinas o las ideas que circulan en la actualidad. Y para ello tenemos fuentes como el Catecismo Romano en las que tenemos acceso a la doctrina católica y que donde está explicada en un modo claro, preciso y entendible. Pues ojalá que se den el tiempo para estudiar ustedes mismos y leer en casa, compartir con sus hijos las enseñanzas del catecismo romano para que beban de las fuentes de la tradición
la verdad que Jesucristo nos reveló para que tengamos vida eterna. Soy el Padre Juan Razo García y les recuerdo que para alcanzar la vida eterna es necesario conocer la verdad y ponerla en práctica. Es necesario conservar la fe hasta el final. Conserven su fe. Que Dios los bendiga.